Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Ok, creo que sí me escuchan, ¿verdad? ¿Cómo están? Bien, ¿Todo bien? ¿Sobreviviendo? sobreviviendo aquí. Bueno, todo bien, dicen. Bueno, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. Este, disfrutando de su cuarentena, ¿verdad? Pues ni modo. ¿Cómo van con sus demás materias? ¿Sí, ya tienen más clases en línea? ¿O nada más les dejan trabajos y ya? Háganlos. Ok, ¿cuántos hay conectados? Déjenme ver, hay 20, pues yo creo que más o menos ya están. Buena cantidad, ¿no? Ok, entonces, antes de empezar, vamos a revisar pendientes. ¿Qué pendientes tenemos? Para hoy era entregar la serie, ¿no? La parte uno. Ajá, dejen abro aquí el Classroom para ver Para el día de hoy tenemos, ajá, ¿no? La serie del tema 4 parte uno. Ujú, Esa es para hoy. ujú. Ya la revisamos, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ya, entonces esa ya está cerrada. Después tenemos el 26 de marzo, que es el próximo jueves. Revisar la 2, ¿no? La parte 2. Ajá, revisaríamos aquí está, a ver, déjenme ver. Ajá, la parte 2 la vamos a revisar el próximo jueves y se entregaría la siguiente semana, ¿no? El próximo martes. La práctica 5 Ah, no recuerdo si era para hoy o para el jueves. es para el jueves. Sí, para el Ah, jueves. Este jueves ya también ya cerrada, ¿no? Y algunos ya la entregaron las 5, entonces, pero para el la 6 jueves. todavía no la ha subido, ¿verdad? Ya la voy a subir. Ah, ok. Yo creo que hoy mismo la subo al ratito para que ya la empiecen, ¿no? Y bueno, la 4 ya aquí ya está más que cerrada. Fíjense que Classroom sí les deja subir una tarea atrasada, pero ¿qué creen? Me dice a mí, me marca. Fulanito, sultanito, subieron su tarea después de la fecha que pusiste. Así que abusados, ¿eh? Nada, que, ay, sí me dejó, entonces ya la hice, ¿no? Profe, y en el caso en el que ya la haya entregado, nada más le puse le puse la tarea ya entregada, o sea, pero no le entregué el PDF, porque ya Ah, se no, la di en físico. sí, en ese caso no tienen que hacer nada. O sea, la práctica 4 la capturé aquí en Classroom para aquellos que no alcanzaron a entregarla en la facultad. Ok, Ok, de todas maneras, yo en esta práctica voy a empezar a capturarles las calificaciones de todo lo que me entregaron hasta antes de la suspensión, ¿no? En este caso sería de la 4. Ok, por ejemplo, una pregunta. Ustedes nada más ven, bueno, es que creo que no han visto porque no les he calificado nada, pero yo esperaría que nada más ven las calificaciones de ustedes, ¿no? De cada uno de sus calificaciones, no ven la de los demás, ¿no? En el Classroom. Ajá, en el Classroom, yo me imagino Sí, eso, sí, según yo, nada más vemos las de nuestras propias tareas. de los de ustedes, ¿no? Ok, entonces yo creo que también ahí les voy a subir las calificaciones de su primer parcial, ok, para ¿ya que las, están? y ya las tengo, pero no pero cómo se las paso, ¿no? ¿Y qué tal nos fue? Pues más o menos, en general no tan mal, pero bueno. Lo que pasa es que, bueno, no he hecho los conteos, tengo ya todo palomeado, pero no he hecho los conteos. Entonces todavía bien, no sé exactamente cuánto. Me falta sacar los conteos. Pero el detalle es que yo creo que aquí voy a capturárselos en Classroom para que vean qué sacaron y después pudiéramos hacer una clase
adicional por si hay dudas, ¿no? Que quisieran revisar respuestas o algo, ¿no? Entonces, pues yo creo que sería la manera en cómo darles un poco de feedback de lo que han entregado. Ok, bueno. No les estaba compartiendo lo del el Google Chrome, ¿verdad? Pues cómo iban a ver entonces. Qué barbaridad. Ahora sí ya lo ven. Sí. Sí, ya. Aquí están todos los pendientes que traemos hasta ahorita, ¿no? Entonces, nada más recuerden, serie del tema 4 ya está cerrada. Bueno, ya hoy se cierra. La del tema 2 la vamos a revisar el jueves. Y la práctica 5 se entrega el jueves. Solamente han entregado 5, así que apúrenle. Ok, la serie del tema 4 han entregado muy poquitos, la mitad, 8. Así que échenle. Hay ganitas para el jueves. Profesor, Ajá. en la página puede ver quién ya entregó. Es que en un momento a mí me marcaba error para subir las cosas. ¿De cuál sería? ¿De la serie del tema? La práctica 5. Práctica 5. Sí puedo ver. Aquí en calificaciones. Es la 5, ¿no? Sí, Ok, ¿y tu nombre es? es Aldair Gutiérrez. Sí, ya está entregada. Ok. Porque si no me apareciera aquí. Cuando ya la entregaron me aparece aquí un verdecito. Mira, ahí estás. Ahí está lo que has entregado. Solamente me faltaría la serie 2, ¿no? La serie 2. Ajá, todo lo demás está bien, mira. Ahí la llevas. Ok. Gracias. Ajá. Bueno, entonces voy a regresar al PDF y si no hay otra duda de esto, de entregas, pasamos con la clase. Ok. Vamos a terminar ya el tema 4. Ya estamos muy cerquita de terminarlo. Entonces, la clase pasada vimos el ejemplo de reducción por fragmentación derivada, ¿no? Y ahí el tip o digamos la estrategia es tratar de formar joins con fragmentos que pueden producir conjuntos vacíos, sobre todo cuando hacemos combinaciones de fragmentos cuyos registros son excluyentes debido al efecto de la fragmentación derivada, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora con una reducción por fragmentación vertical. Entonces vamos a hacer un ejemplo directo, el ejercicio número 10, que dice suponer el siguiente esquema de fragmentación y consulta obtener. Profesor, No se ve. no se ve, ajá, está No. lo del claro. Ok. Ahí Profesor, está. yo tengo una duda. Ajá. Cuando estamos haciendo los ejercicios, a la hora de poner la expresión algebraica, ves que ponemos el árbol. Ajá. ¿Y hay que ponerlo considerando la optimización de procesamiento? O sea, poner primero las selecciones y luego las proyecciones, o es independientemente de cómo resolvamos estos ejercicios aquí. ¿Ese árbol te refieres ya para la consulta reducida? En el último punto. No, o sea, desde que empezamos Desde el inciso A. ajá, o sea, No. ¿consideramos lo que hicimos en los primeros ejercicios o aquí nada más con que planteamos una opción y ya de ahí empezamos a hacer los pasos para, o sea, sacar la consulta localizada y la consulta reducida? Ajá. Ponlo tal cual, todavía no apliques ninguna técnica de optimización. Tú nada más sustituye tus expresiones de reconstrucción en las entidades globales y así tal cual genera el árbol. ¿Ok? O sea, tu consulta localizada, sin aplicar ninguna reducción u optimización. Eso ya se hace en el último punto, en la reducida. Ahí sí, ya si quieres, puedes aplicar todas las técnicas que vimos de poner primero selecciones, luego proyecciones, ¿ok? Ok, o sea, eso se hace hasta el último paso, o Hasta sea, el al último. principio solamente se plantea. Solamente se plantea. Sí, porque si no te vas a complicar desde el inicio. Okay. Y en el último punto, lo que se recomienda es que escribirla, si no visualizas en el árbol que se puede simplificar, por eso es que se recomienda ponerla en formato horizontal.
sin distribuir nada, sin factorizar nada. ¿Para qué? Para que ya teniendo ahí la expresión, analices y veas qué te conviene más, porque no siempre lo que primero que se te ocurra es lo mejor, ¿no? Ok. O sea, la pones horizontal y ahí analizas, ves qué te conviene. Si propagar una selección, si propagar una proyección, o si aplicar las técnicas que estamos viendo, ¿no? De Ajá. distribuir una selección o distribuir un join y ver qué puedes quitar, ¿no? Ok. ¿Ok? Ya que primero solo se plantea cómo está y luego ya se van haciendo las reducciones o las consideraciones conforme se vaya resolviendo. Ah, es correcto. Ah, ok. ¿Ok? Sí, Muy bien. gracias. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es el de ahora qué pasa cuando tengo una fragmentación vertical, ¿no? Entonces, voy a compartirles aquí la solución para que veamos qué sucede. ¿Sí ven el PDF? Que dice solución ejercicios, ¿no? Sí, sí Entonces, se ve. este es el ejercicio número 10. 10. Ok. Ok, tenemos ahora una fragmentación vertical, como pueden ver aquí, ¿no? Entonces, y nos piden hacer esta consulta bien difícil, ¿no? Que nos muestre los nombres de los empleados. ¿Cómo quedaría esto en su forma algebraica? Bueno, como hemos estado viendo, ponemos la entidad global y en este caso nada más es una proyección, entonces directamente ponemos la proyección, ¿no? En la consulta localizada, la única diferencia, como hemos visto, es reemplazar emp por su expresión de reconstrucción. Mucho cuidado aquí, porque estamos acostumbrados a que estamos poniendo puras uniones, ¿no? Pero ahora, al tratarse de una fragmentación vertical, acuérdense que la expresión de reconstrucción es que un join, como se ve aquí, ¿no? Empleado 1, empleado 2, ponemos un join y luego la proyección. ¿Ok? Ahora, ya en la reducida, lo que comentábamos, conviene ponerla primero en su forma horizontal, como lo ven aquí. La proyección del nombre aplicado un join. En una fragmentación vertical, ¿qué cosa pudiéramos cancelar? Los columnas que no tienen lo que queremos entrar. Exacto, ¿no? Los fragmentos en donde no existe la columna que nos interese. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, si nosotros distribuimos la proyección, tendríamos algo así. La proyección de empleado 1 con la proyección de empleado 2. ¿Ok? Y luego hacemos join. Aquí la pregunta sería, ¿qué sentido tiene hacer un join si la columna que yo quiero no está en EMP2, ¿no? Si se fijan aquí en el criterio de fragmentación en EMP2, aquí hay un ligero error, aquí no es una selección, aquí debería ser una proyección porque es vertical, ¿no? Ahí, porfa, bueno, ustedes, creo que les puse desde el ejercicio está así mal, ¿no? A ver. Sí, desde la punta está mal. Desde la punta está mal, ¿no? Aquí, corrígenle, debería ser una proyección aquí. Ok, déjenme anoto este detalle, si no luego se me olvida corregir. Ok, ese es el ejercicio 10, ¿verdad? El ejercicio 10. En lugar de una selección debe ser una proyección. Ok. Bien, entonces, como les comentaba, ¿qué sentido tiene, no? Aquí aplicar una proyección a M2 donde M2 sabemos que no tiene el atributo que me interesa. ¿Ok? Aquí nada más hay que tener cuidado. Un primer razonamiento para eliminar a M2 es que, ¿sabes qué? La columna nombre no está en M2, entonces podríamos eliminarlo. Ahora hay que tener cuidado, no siempre es factible, hay que revisar qué pasa con el join. Si ustedes eliminan esto, estarían también eliminando qué operación. El join ya no se va a hacer si elimino esto.
Nada más hay que corroborar. Si yo no hago el join, ¿me afectaría algo en que me quede nada más con M1? Porque acuérdense que al hacer un join, aunque no me traiga ninguna columna de la otra tabla, el simple hecho de hacer un join puede que me filtre renglones, ¿están de acuerdo? Si alguno de los renglones de M1 no hace, más bien no tiene correspondencia con M2, ¿no? Puede que el join se altere, el resultado se altere. Mi pregunta sería aquí, ¿habrá o tendrá algún efecto si quitamos el join en cuanto al número de registros que se obtendrían? No, en este caso no. En este caso no, ¿por qué razón? Porque es una fragmentación vertical y ahorita les voy a hacer aquí un dibujito para que esto se vea mejor. O sea, ahorita nuestra tabla está fragmentada así. ¿Están de acuerdo? Ujú. Y entonces, ¿están de acuerdo que todos los registros que haya en un fragmento, también en dónde están? En el otro fragmento. En el otro fragmento, exacto. ¿Qué significa? Que siempre hay una correspondencia de este con este, de este con este, y así sucesivamente. Entonces, si yo quito el join, es como si estuviera quitando esta parte. Todo esto es como si lo estuviera quitando. ¿Se afectaría el número de registros? En este caso, ¿están de acuerdo que no? Porque ¿cuántos registros obtendría? Los Si mismos nada más. los que mismos, nada más que sin esta parte. Entonces, en este caso, puedo omitir este fragmento sin ningún problema. ¿Cómo sería un caso en donde no podría eliminar el join? Donde esté como híbrida, que no se... Exactamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo una tabla así? Tengo igual dos fragmentos verticales. Los registros están así. Ok. ¿Es la diadema de tu hermano? La diadema de tu hermano. No. Pero ahora, ¿qué tal si este fragmento, el del lado derecho, está dividido en dos, digamos así? Ok. Y vamos a suponer que aquí nada más hay ciertos registros, ¿no? ¿Qué pasa si yo quito este join? Ok. Si quito este fragmento vertical, este. Cuando haga join con el del lado izquierdo, ok, al quitar el join me generaría ¿qué cosa? Todos los registros. ¿Están de acuerdo? Y entonces hay que tener cuidado si lo que quiero, si al quitar el join obtengo los resultados esperados. Si la respuesta es un sí, entonces se vale quitarla, ¿no? Verlo de manera general es un poco complicado porque necesitamos ver la expresión como tal, ¿no? Para determinar si se puede o no quitar. En la serie de este tema hay un ejercicio en donde no se puede quitar ese fragmento. Entonces, a ver si lo detectan cuando estamos en la serie, si no, cuando lo revisemos, pues ahí lo vamos a validar, ¿ok? Pero a nivel general sería esa, ¿no? Hay que revisar si el join, si me va a causar algún efecto con los registros si quito el join. Si me causa un efecto, entonces no lo puedo quitar. Pero en este caso sí, porque es una fragmentación pura, ¿no? Pero, profesor, no entiendo a qué se refiere con el efecto al quitarlo en el caso de la que todavía tiene... Básicamente a que te puede alterar el número de registros. Si tú haces un join con una tabla, ¿estás de acuerdo que tú aquí esperarías cuántos registros en este ejemplo? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Si tú le quitas un join, puede ser que ese número de registros, o sea, si le quitas el join, O sea, me traiga menos o me te traiga traiga más, ¿no? menos o te traiga más, exacto. Más bien el efecto sería si se lo quitas, te va a traer más.
Y si Ok. se lo dejas, te va a traer menos, ¿no? Puede que te traiga menos. Porque si hay registros, ¿no? Si tú tienes registros, vamos a suponer que aquí tienes el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Qué pasa si en la otra tabla, en el otro fragmento, nada más tienes, por ejemplo, 1, 1, 1, 2 y 2? Si tú haces el join, ¿qué te traería? Nada más, ¿estás de acuerdo que el 1 y el 2? Ujú. Y si lo quitas, Va a traerte todos los demás. y si eso no es lo que quieres, entonces ya estás de acuerdo que no puedes quitar el otro fragmento. No, en ese caso sí ya no. En ese caso ya no. Aquí sí se puede, Ah, ¿por ok. qué? Porque no hay ninguna selección involucrada. Si este fragmento tuviera aquí, EMP2, una selección involucrada, ¿estás de acuerdo que el join no lo puedes quitar? ¿Estás de acuerdo? No, sí. ¿Ok? Porque este filtro que te está, imagínate que tu consulta dijera, ok, sí quiero todos los nombres, pero tienes por aquí un filtro implícito que nada más aplica a este fragmento. Si tú cancelas el join, entonces estás también cancelando ¿qué cosa? El filtro. El filtro, y por lo tanto no podrías quitarlo. Ahí no puedes. Que era justamente lo que les iba a comentar. Una manera sencilla para validar si pueden o no sería ver si el fragmento no tiene ninguna fragmentación horizontal, lo pueden eliminar. Pero si tiene una fragmentación horizontal o un filtro, ya no pueden. ¿Ok? ¿Sí es claro para todos? Ok, cualquier duda, no se queden con la duda. Ahora, aprovechando que son clases en línea, podemos profundizar más en los temas porque avanzamos un poquito más rápido. ¿Sí? Por ejemplo, en el otro caso, con numeritos, ¿cómo sería? Ok, Sí, ya lo bajo. ¿cómo lo hacemos? Un ejemplo con numeritos. A ver, déjenme invento un ejemplo aquí al vuelo. Vamos a suponer que tenemos... Ok, nuestra tabla tendría que estar fragmentada más o menos así. Así. ¿Qué les gusta? Vamos a suponer que aquí tenemos el... A ver, lo voy a hacer en un pizarrón para que tenga todas las herramientas. No, de hecho creo que sí puedo aquí. Ok. A suponer que esta tabla aquí tenemos en el primer fragmento el nombre. Ok. Y voy a agregar otro en donde tengamos aquí que les gusta el apellido. ¿No? Apellido. Y vamos a suponer que aparte este fragmento está dividido. Vamos a poner que les gusta, que sean los apellidos de la A a la M, ¿les parece? Sí. Vamos a suponer que está fragmentado así. Y acá abajo que esté fragmentado de la N a la Z. ¿Ok? Ahora, como pueden ver, esta es una fragmentación de tipo híbrida, ¿no? Ahora, ¿qué consulta podríamos plantear aquí? Podríamos tener una consulta, algo así que me diga mostrar, vamos a poner, mostrar solo el nombre, ¿no? Solo el nombre de los clientes. Vamos a hacer este primer ejemplo. Ok. ¿Cómo sería el SQL? Pues muy parecido al de acá, ¿no? Select nombre from cliente y ya. Lo voy a poner. En SQL sería equivalente a poner select nombre from cliente, ¿no? ¿Cómo se vería el árbol de esto?
pues muy parecido al ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Tenemos aquí la proyección de el nombre y tendríamos aquí, ustedes disculpen mis garabatos, y aquí tendríamos a este cliente, ¿no? ¿Cómo se vería la consulta localizada? La proyección del nombre. Y aquí tendríamos a... ¿cómo sería la expresión de reconstrucción aquí? A suponer que este es C1. A suponer que este es C2. Y a suponer que este es C3. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí tendría que hacer primero qué cosa? En Unión de expresión. dos. ¿Un join? Primero la Unión. unión, ¿no? Ajá. C2, unión La C3. unión de En C2 un con Dios C3. con C3, ¿no? Ajá. Ahí está. Y el resultado de esto, Un join haríamos con una C2. unión con C1. ¿no? Join, ¿no? Aquí un join con C1. Más o menos así, ¿no? Ok. Y ya de aquí ya saco la proyección, ¿no? Ok. Ahora en su forma horizontal, esto me quedaría como, lo voy a poner aquí abajito. El resultado sería igual a la proyección de, voy a ponerlo así, del nombre aplicada a quién, a C1, le ponemos join con quién, Con la unión de C2, C3. con C2, C3, ¿no? Unión C3. ¿Hasta aquí vamos bien? Ujú. Ok. Ahora, como aquí hay una proyección, ok, esta proyección en teoría la puedo distribuir, ¿no? La puedo distribuir a C1, la puedo distribuir a C2 y la puedo distribuir a C3. Mi pregunta, ¿en este caso valdría la pena distribuir esta proyección? De entrada, en C1 lo puedo hacer, sí, porque está el nombre, ¿no? En C1. Pero ¿qué pasa si la distribuyo en C2 y en C3? No lo aceptaría porque no está el nombre ahí. Ok, entonces Formaría conjuntos vacíos, ¿no? sería correcto escribir esto, que mi resultado bastaría con poner la proyección de nombre aplicada a C1. Sí, ¿no? Aquí está bien. Entonces mi consulta se puede simplificar así, ¿no? Ahora, ¿qué le podríamos hacer a la consulta para que caer en el otro escenario, ¿no? Donde no sea correcto cancelarlos. Poner una condición más, ¿no? Una condición, una condición más en la que me diga, a lo mejor mostrar los nombres de los clientes que se llamen Ramírez, ¿no? Cuyo apellido sea Ramírez. Si hacemos eso, entonces vamos a involucrar una condición. ¿Cómo me quedaría? Voy a repetirla acá. Ok. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí tendríamos que aplicar ahora una selección donde el nombre sea igual a Ramírez o Ramos para más corto? Y esta selección pues la aplico a todo esto, ¿no? Ok. ¿Qué podría yo reducir aquí? De entrada, esa selección, ¿están de acuerdo que si aplico esta selección a C2, aquí me puede generar un conjunto vacío? ¿Eso lo puedo eliminar? Sí, ¿no? Sí, sí. Porque no está. Sí. Entonces, una primera simplificación sería la proyección de nombre. Bueno, aquí voy a poner un paréntesis porque debería ir de acá, ¿no? Y la selección es del apellido, ¿no? El apellido, tienes toda la razón. Ok. Apellido. Sí, perdón. Entonces me quedaría así la proyección del nombre y luego vamos a aplicar a
A C1 no la aplico, ¿no? Porque ahí no está la columna. ¿Están de acuerdo? Entonces me quedaría C1 join con la selección del apellido igual a Ramos. ¿A quién quedaría? A C3, ¿están de acuerdo? Dice 3. Hasta ahorita he reducido esto, pero todavía no he distribuido ¿qué cosa? La proyección. La proyección donde me conviene la puedo aplicar aquí porque está en C1, ¿es correcto? Sí. ¿Y qué pasa si la aplico a C3? No va. No era conjunto vacío. Si la aplico, ajá, y entonces ustedes aquí pudieran decirme, ¿sabes qué? Me va a dar conjunto vacío. Y al dar conjunto vacío, entonces el profe me dijo que puedo quitarla y entonces al quitarla me va a quedar, ¿qué cosa? Quito el join y si hago eso me quedaría R igual a la proyección de nombre aplicado a quién. Según. ¿Y qué pasó? Esto es totalmente ¿qué? Correcto. Incorrecto. No. ¿Sí notaron por qué? Porque ya se quita el filtro del apellido. Porque nos Pero estamos llevando, ahora sí que de corbata nos estamos llevando a quién. El apellido. Ramos. Y entonces aquí me daría todos los nombres de todos los clientes. Sí. ¿Ok? Entonces esto sería incorrecto. Aquí no puedo, vamos a ponerle aquí, en este caso, no podemos quitar el fragmento vertical. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Debido a que existe un filtro o selección aplicada a dicho fragmento, ¿no? Que en este caso es C3. ¿Ok? Ok. Entonces, eso es a lo que me refería con todo el rollo que les dije hace rato. Entonces, la manera fácil de verla es, oye, mira, ¿sabes qué? C3 sí la puedo quitar. ¿Por qué? Porque no tiene la columna nombre que me están pidiendo acá. Pero, ¿qué crees? Este filtro no me va a dejar. Porque si quito este fragmento, entonces también voy a quitar el filtro y por lo tanto ya el join puede variar. Aquí, como les comentaba, si quitamos este fragmento, va a provocar que el join me genere más registros que los que estoy esperando. ¿Ok? Muy bien, entonces ya regresando al ejemplo, si no hay más dudas de esto, aquí sí lo pude eliminar. ¿Por qué razón? Pues porque no hay ningún filtro asociado y entonces perfectamente ya la consulta reducida me puede quedar como lo que están viendo aquí, ¿no? La proyección del nombre y solamente a empleado 1. Beneficio que gano aquí, pues no tengo que consultar el otro nodo, ¿no? Puedo ahorrar ahí accesos a red. ¿Ok? ¿Dudas de esto? No. No. Muy No. bien. Vamos entonces con el siguiente tema, que sería, ¿qué pasa si ahora tengo una fragmentación híbrida, como ven aquí? ¿Ok? Voy a borrar todos los dibujitos que les hice para que me deje moverme. ¿Ya puedo borrar todo? Sí. Okay. Ok, por alguna razón Zoom no me está dejando hacer scroll. Voy a dejar de compartir un momento y voy a volver a compartir. Ok. Stop share. Y ahora en share. Vamos a compartir nuevamente este. Y en los ejercicios. Muy bien. Ahora, el último punto sería cuando tenemos una fragmentación híbrida. Si ven aquí el PDF que le estoy marcando en verde, fragmentación híbrida. No. No, no se A ve. nivel de solución.
El de solución. Ok, a ver, entonces. Ahí ya lo ven. Sí. Muy bien. Sí. Ahora, en fragmentación híbrida, aquí en realidad, ¿cuál sería la regla general? La única regla general que aquí tenemos cuando sea híbrida es, vamos a tratar primero de reducir fragmentaciones horizontales y dejar hasta el último las verticales, para no confundir, ¿no? En ese orden es el recomendado. La técnica igual es similar a las anteriores, tratar de distribuir joins sobre uniones y eliminar joins sin uso. ¿Ok? Entonces vamos con el ejercicio 11, que sería ahora, tenemos un esquema de fragmentación. Como pueden ver aquí, la tabla es una sola tabla, empleado 1, pero está fragmentada ¿de qué manera? Observen aquí las expresiones y quisiera que me dijeran ¿qué fragmentación se está aplicando primero? ¿La vertical o la horizontal? La horizontal, ¿no? La horizontal, ¿no? No. La vertical es la que se está agregando primero. ¿Cómo se dan cuenta fácilmente que es la vertical? Observe Por el ¿La último proyección? fragmento, ¿no? por este fragmento, ¿no? Ajá. Si se fijan, este fragmento está aplicando a toda la tabla. ¿Qué significa? Que si hiciera un dibujito, aquí estas expresiones me está diciendo que primero debo de tener, aquí lo están bautizando como E3, pero bueno, aquí nada más es la notación, ¿no? Pero E3 están de acuerdo que es este, ¿no? Sí. Y E2 sería una cosa así. E2 es este, ¿no? Y E1, perdón, sería el de acá, ¿no? Quiere decir que primero fue la vertical y después la horizontal. ¿Sí? ¿Para todos es claro? Ok. Ok. Sí. Y nos piden Sí. esa, ¿no? Mostrar el nombre de empleado donde el ID sea 600. Nada más el puro nombre y el ID sea 600. Nos piden igual la algebraica, la localizada y la reducida. Ok. Entonces vamos a ver ahora la solución. Denme un segundito. Ok. Ok, ¿ven la solución, el 411? Sí. Ujú. Muy bien. Entonces, mismo procedimiento, primero hacemos la algebraica, ponemos E, ponemos la selección donde el ID dice 600 y luego la proyección. Aquí la localizada ya se complica un poco porque ahora E tengo que poner su expresión de reconstrucción. ¿Cómo sería su expresión de reconstrucción? Eso. Primero se pone las del fragmento que está dividido horizontalmente, ¿no? Ajá, aquí empezamos al revés, ¿no? Primero hacemos la unión de estos dos y luego el resultado de esto hacemos join con El otro este. fragmento. Entonces, ¿qué sería algo como lo que tendríamos acá? ¿No? Hacemos primero la unión de 1 con E2, que son estos dos, y después hacemos el join con E3. Ponemos la selección y luego la proyección. ¿Ok? Aquí, para un ejercicio, para un examen, aquí se los dejo a su criterio. Hay algunos alumnos que directamente del árbol empiezan a reducir. Si lo visualizan directo en el árbol está bien, no pasa nada. Y si lo quieren hacer un poco más a detalle, paso a paso, pues sería escribir la forma horizontal. En el inciso C, la consulta reducida, ¿qué haríamos? Tal cual, ahora vamos de arriba hacia abajo, ponemos la proyección del nombre, luego la selección, ¿ok? Y luego el join, que está formado por la unión de 1 y E2 con E3. Ahora, aquí en este punto, antes de empezar a hacer cualquier cosa, igual eso en un examen, en un ejercicio es importante, hay que analizar, ¿no? No empiecen luego a distribuir o a aplicar reglas así sin tener claro a qué vamos a llegar.
¿qué me convendría en este punto distribuir o factorizar para tratar de reducir la sentencia? Una manera de verlo es primero empezar de lo más interno a lo externo. ¿Tendría algún sentido distribuir E1 y E2 con este join? ¿Nos pudiera generar vacíos? ¿Están de acuerdo que no? Porque si se fijan, estos fragmentos, pertenecen a fragmentos de la misma tabla. E1, E2 y E3. ¿De qué me serviría combinarlos si es la misma tabla? ¿Están de acuerdo que no me sirve? Si tuviera aquí otros fragmentos y si la fragmentación hubiera sido derivada, entonces a lo mejor sí. Pero en este caso no, porque tengo una sola tabla. ¿Sí estamos bien? Sí. Ahora vamos a analizar la selección. ¿Me convendría propagar la selección en algún lado? Fíjense que el ID 600. ¿Están de acuerdo que esta selección, el ID del empleado está en las 3? ¿No? Sí. ¿Qué me convendría hacer? ¿Qué pasa si lo propago en las 3? Si se acuerdan, E1 y E2, ¿de dónde salieron? Por los E1 rangos, ¿no? está menor o mayor, ajá, nomás que está en 500, ¿no? Menor o igual a 500 y mayor a 500. ¿Ok? Entonces, ¿están de acuerdo que sí me conviene propagarla porque puedo cancelar? Porque me puede generar un Conjunto AND, vacío. un conjunto vacío, porque acuérdense, cuando hago la selección de la selección, me genera un AND. ¿Se acuerdan de esa regla? Sí. Entonces, aquí es justamente lo que estamos haciendo. Propagamos esta selección a E1, propagamos la selección a E2 y la propagamos a E3. No sé que aquí sí la debo de propagar en todas. ¿Por qué? Porque el ID está en las 3. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, al hacer eso, obviamente, al ser 600, E1 se va a cancelar. ¿Ok? Y en el tercer paso ya nada más me quedaría, ya cancelé E1, me quedaría la proyección con E2, perdón, la selección con E2 y la selección con E3. ¿Ok? Sí. Ahora, ya acabamos con la selección, ahora vamos a ver la proyección. ¿Ok? Misma validación, y aquí creo que este es un ejemplo también de lo que habíamos platicado. Puedo distribuir esta proyección a E2 y a E3. ¿Qué pasa si la distribuyo? En E2 estará nombre. Sí. En E2 está, sí, ¿no? Aquí está. ¿Y en E3? No. En E3 no está, entonces nada más que hay que tener cuidado. Fíjense, aquí la estoy propagando acá y acá. Ahora, entre E2 y E3, ¿pasaría algo si cancelo este join con base a lo que vimos hace rato? Ahí no, ¿Están de acuerdo que aquí no pasa, no hay problema? ¿Por qué? porque es una fragmentación horizontal, ¿no? ¿Eso entre esos dos fragmentos? Entre E2 y E3. E2 y E3 es una fragmentación. E2 es una tiene un filtro y aparte es vertical, y E3 tiene todo. E3, si se fijan, no tiene ningún filtro. Okay. Es vertical. Entonces, si nosotros quitamos a E3 por completo, ustedes dirán, pero aquí hay un filtro. Sí, pero ¿qué crees? Este filtro también está ¿en dónde? ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, si yo quito este fragmento, es completamente legal. ¿Sí? ¿Todo lo visualizan? O sea, sí se puede porque el otro fragmento tiene absolutamente todo. Tiene absolutamente todo, E3, ajá. Y aparte este filtro es común. Inclusive, si vuelven a factorizar para que no les haga ruido esta selección, la podrían factorizar, ¿están de acuerdo? Sí. Y hasta el final aplican el filtro. Entonces les quedaría la proyección del nombre con el join de E2 con E3. Pero ¿estás de acuerdo que E3 tiene el 100% de los registros? E2 no.
Pero ¿qué pasa si le quito a todos los registros de 3? Sigue siendo lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Miren, lo voy a hacer en un dibujo para que quede más claro. El caso que tenemos aquí es este. Tenemos, por ejemplo, suponte que E2 nada más está formado por estos registros, que sería el 1, el 2 y el 3. Que vamos a suponer que son los que tienen... De hecho, nada más sería 1. No, perdón. E2 salió, son los que son, ¿qué? Mayores a 500. 500. Vamos a suponer que son estos 3. Mayores a 500. Pero estás de acuerdo que este sería el fragmento 2. Pero vamos a tener por acá un fragmento que va a ser ¿quién? E3. ¿Y E3 qué tiene? De acuerdo al esquema de fragmentación. Todos los registros. Ajá. Entonces este tendría una cosa así. A suponer que tiene el 1, que tiene el 2, que tiene el 3, que tiene el 4, que tiene el 5, que tiene el 6 y que tiene el 7. Si yo hago join con ello, ¿qué me daría? Este hace join con este con este y este con este, ¿cierto? El resultado que me daría el join, pues 1, 2 y 3, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si elimino esto? Me quedaría únicamente ¿con quién? Con este y que es exactamente igual a quién. Al resultado del join. Entonces están de acuerdo que en este caso es completamente legal que quitar esto. Entonces, ¿se dan cuenta el análisis que se hace para detectar si es factible quitar o no ese fragmento? O sea, nada más tienen que validar si hay un filtro, si primero, si E3 es un superconjunto, por así decirlo, del otro parámetro del join, podríamos decir que lo podemos quitar como ¿no? Este es un superconjunto con respecto a, o visto de otra manera. Si este fragmento, el del lado izquierdo, es un subconjunto de 3, se puede. Y si no hay ningún otro predicado que me afecte, aquí es el mismo, entonces podemos quitarlo. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, no hay como tal una regla así exacta, porque cada caso es distinto. Aquí no hay de otra más que aplicar pues todos los conceptos que ya hemos aprendido y al final decidir si se puede o no. ¿Ok? Ok. Vale. Entonces, como esto es válido, es legal, entonces ya en mi consulta reducida me quedaría así. Únicamente nos quedamos con el fragmento 2. A ese le aplicamos la selección y le aplicamos la proyección. Entonces, fíjense, este ejemplo es muy ilustrativo porque el beneficio fue muy grande. Nos ahorramos hacer ¿qué cosa? Uniones, nos ahorramos hacer inclusive, ¿qué nos ahorramos? Nos ahorramos un join y la consulta se resuelve accediendo a un solo nodo. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí sí tuvimos bastante beneficio, ¿no? Al haber aplicado este análisis estático. ¿Ok? Sí. Muy bien, ¿dudas? Y pues, ¿qué creen? No. Pues ya acabamos el tema 4. No. ¿En verdad quieren ver que sí? Qué rápido. Qué rápido, ¿verdad? Ya acabamos. De hecho, aquí dice que resolver. Serie parte 2. Entonces ahora, ajá. En esa serie parte 2 van a poder practicar todo esto, ¿no? Todo esto que hemos estado comentando. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a nuestra programación, ¿cuándo se va a revisar? El jueves. ¿Ok? No está muy larga la serie, es pequeña, entonces yo creo que sí, de aquí al jueves podrían. Son solo 3 ejercicios. Son solo 3, no es mucho, entonces no se espanten. ¿Ok? Bueno, ya no pongan tantos memes de que nos pasamos por dejarles tantas tareas. Usted no. Usted no, pero Jacqueline va a todo lo que da. ¿Sí? ¿Que les deja ya mucho? tenemos tareas todos los días, hay que hacer investigaciones, además hay que corregir ortografías, repetición.
Ah, a sí, mano. fíjense que, bueno, yo llevé clase con ella. Oh, por ¿A Dios, todos poco? llevaron clase con ella, profesor, todos. Pero ¿qué creen que yo hice? A mí no me... Bueno, espero, no le vayan a mostrar la grabación, ¿eh? Porque... Ni creo que lo va a subir a YouTube. Sí, ¿verdad? No me gustó y al final le pedí NP. ¿En serio? Sí, Sorprendente. y yo ya había aprobado. Creo que había sacado 8, una cosa así. Y Es no que me en gustó. serio nos está haciendo sufrir a No me todos. gustó y sí me acuerdo que había una regla, ¿no? Que si tenías más de 5 faltas de ortografía en tus documentos, tenías que hacer una plana, ¿no? Algo así, y así, No, ay, no, por Dios. la actualización es que por cada palabra hay que repetirlo 100 veces. Uy, no, está muy feo eso. Y si es una regla, o sea, si por ejemplo hay dos palabras, o sea, por ejemplo en el caso de sí, sí puedes tener acento o no, hay que escribir la regla. O sea, no nada más la Ay, no. palabra, sino toda la regla. Entonces, eso nos está... O sea, ya que es todo online, ya nos está ayudando a que hay menos, ¿no? Ya tengo menos, pero hay unos que sí Sí, siguen ahí teniendo. masacrándose. Ajá. Y aparte dejó proyectos y más cosas locas. Entonces ya... Y No, ya pues como hice el primer examen, ya no le puedo pedir el NP. ups, ya también puso esa regla de que Sí. no. Pero a lo mejor si apruebas la materia sí te da chance. No sé. Bueno, no me hagan caso, no, ustedes mejor échenle ganas. Bueno, entonces qué bueno que me dijeron para dejarles más. No, no es cierto. No, pues no es el chiste, ¿no? También. Aquí la ventaja de las clases en línea es que yo no lo veo tanto como tareas, sino más bien como avanzo más con los PDFs podemos ver más temario, pero eso no implica realmente que aumenten las tareas, ¿no? Son las mismas que les dejaría estando en clase. Entonces, bueno. Vamos entonces a dejar el tema 4 ya y a pasar con tema nuevo. Ok. Entonces voy a dejar aquí de compartir por un segundito. Y vamos a empezar con tema nuevo. Tema número 5 es un tema bastante interesante. Aquí ya la Ese no lo cosa... ha subido, ¿verdad? El 5 no está en la carpeta. Ahorita se lo subo. Es que estoy haciéndole algunos ajustes Ok. con base a las ideas nuevas que traigo. Entonces por eso no se los he subido. Pero se los voy a subir en breve. Ok, entonces comparto. Si ya ven todos el PDF. Sí. Ok, el tema 5 es, vamos a ver lo que es ya la optimización de consultas distribuidas. Ustedes dirían, bueno, ¿qué no lo que estamos viendo es optimización? Sí, pero acuérdense que esta optimización es de qué tipo? Estática. Ok, esta optimización comentábamos que no la detectan a veces los optimizadores y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ayudarle un poco, sacrificando transparencia por desempeño. Ahora, para entender en dónde andamos, ¿no? Recordando nuestro diagrama que hemos estado revisando, ahorita ya acabamos qué etapa, descomposición ya vimos, proceso de localización ya vimos, ¿no? Y ahorita justamente estamos en esta parte que les estoy aquí señalando, ¿no? El query algebraico fragmentado ya hemos estado trabajando con él y ya hemos hecho algunas optimizaciones estáticas considerando qué cosa como entrada los esquemas de fragmentación, ¿no? Nos basamos en los esquemas de fragmentación para producir esquemas algebraicos fragmentados y que sean lo más reducido posibles. Y vamos hasta este punto. ¿Sí les hace sentido hasta aquí? Sí. Ok, ahora ya lo que viene es entrar a la siguiente etapa, que ya es lo que hacen los manejadores, a la optimización global. Ok, aquí el optimizador global ya hace uso de otros elementos que nosotros hasta ahorita, si se fijan, no hemos contemplado. No nos hemos metido, por ejemplo, con estadísticas, ¿no? Solamente nos hemos metido con esquema de fragmentación. Ahora el optimizador global ya hace uso de las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que hace es checar si les conviene hacer primero el join entre
E y a E, o a lo mejor al revés, ¿no? Usar un orden distinto de joins. Ahorita eso nosotros no lo hemos hecho. Nos da lo mismo hacer primero un join entre dos o hacerlo en otro orden. Aquí ya importa, ¿ok? Entonces, el optimizador global es lo que hace, detectar con base a estadísticas qué otras optimizaciones se pueden hacer para simplificar aún más esa consulta. Cuando ya hace su trabajo el optimizador global, genera lo que se le conoce como un plan de ejecución. En ese plan de ejecución va a incluir en alguno de sus pasos ya la creación de los queries fragmentados como los que hicimos, pero ya van a estar optimizados. Esos queries después van a ser los que ya se van a enviar a cada sitio, a cada nodo. ¿Ok? En cada nodo todavía entra otra etapa más, que sería la optimización local. ¿Ok? O sea, hay una primera etapa que es la optimización global y después otra siguiente etapa que es la local. ¿Ok? Ahora aquí, como lo pueden ver, se los puse al revés. ¿Por qué? La manera en cómo vamos a revisar este tema va a ser un poco al revés. Si yo les empiezo a hablar del optimizador global, va a haber en algunos puntos que se me van a perder. ¿Por qué? Porque para poder entender cómo trabaja un optimizador distribuido y global, primero tendremos que entender bien cómo trabaja un optimizador local. ¿Ok? Esto, digamos, lo hago por aquellos que a lo mejor nunca han visto o no tienen el background suficiente, sobre todo de avanzadas, ¿no? Para ver cómo trabaja. Y aparte en avanzadas, la optimización se ve un tanto ligerita, no se ve tan a detalle. Aquí ya necesitamos verla más a detalle. Entonces, nada más no perder de vista. El camino es así, es una optimización global, luego una local, pero para aprender bien cómo trabaja el global, vamos a empezar a ver primero cómo trabaja un optimizador en una base centralizada. Y ya que entendamos bien, comprendamos bien, nos vamos a regresar a la optimización global. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, entonces esa va a ser la estrategia en este tema. ¿Ok? ¿Alguien iba a comentar algo? Ok. Entonces, vamos a empezar entonces por el 5.2, ya es características de un optimizador centralizado. De momento vamos a dejar pendiente el optimizador global y vamos a empezar a atacar el optimizador local. ¿Ok? Bueno, ¿qué es eso del optimizador de una base de datos? Bueno, es un componente de software, realmente, que en el caso, por ejemplo, de Oracle está formado por estos tres elementos. Todo esto que ven aquí dentro de la caja punteada son los componentes de un optimizador. ¿Qué le llega al optimizador? Ahorita le estaría llegando una sentencia ya parseada, una sentencia SQL válida, pero lo que va a intentar hacer el optimizador es mejorarla. Tres etapas. Una primera etapa, transformador de SQL, estimador y generador de planes de ejecución. El transformador de SQL hace un poco, ya habíamos platicado un poquito de ello, ¿no? Lo hicimos en temas pasados en donde de manera muy sencilla reescribimos una sentencia SQL de una forma más simple, ¿no? Aplicando las reglas de equivalencia. Hay otras técnicas, no nada más la que hicimos, ¿no? Los ejemplos fueron muy básicos, pero aquí pueden ver en esta lista todas las técnicas que puede aplicar la base de datos para reescribir una sentencia SQL, ¿no? Vamos a tratar de verlas al final del capítulo. Normalmente en clase, en otros semestres no me da tiempo de ver a detalle cada una porque, bueno, antes la materia era de 3 horas. Ahora en este caso voy a revisar, por eso no les he subido el PDF, a ver si podemos ver algo de esto porque sí es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, qué significa la expansión de expresiones OR, qué significa hacer un merge de vistas, ¿no? El predicate poaching que le llaman, subquery on nesting, por ejemplo, este tiene que ver con tratar de eliminar las subconsultas, ¿no? El uso inclusive de algo que se le conoce como vistas materializadas. No sé si alguien ha usado una vista materializada en alguna otra materia. No. ¿Nadie? Ok, aquí vamos a revisarla también.
Hay otra que se le llama transformaciones estrella, agregaciones in-memory aggregations, o sea, agregaciones en memoria, expansión de tablas y factorización de joins. Entonces son conceptos que a ustedes les pueden ayudar mucho porque nos van a permitir o vamos a aprender a escribir SQL de una mejor forma, ¿no? Un SQL más profesional, ya de alguien que debería de alguien que dígase ser especialista de base de datos, debería de tener concepto de estas técnicas, ¿no? Entonces, esto se verdadero hace. Inge. Mándeme exactamente, ¿no? Entonces, esto se hace en esta primera etapa, ¿ok? Entonces, no las voy a ver en este orden porque también para poderlas entender necesito también primero que me ayuden a que sepamos sobre todo a entender el concepto de los planes de ejecución. Entonces, esto lo vamos a ver, pero al final, ¿no? Cuando terminamos de ver todo lo que son los planes de ejecución. Ahora, ¿qué más? El estimador es un componente que, como su nombre lo indica, no es que es el que los apapache, los estime, sino es el componente que se encarga de calcular el costo aproximado que va a tener todas las posibles opciones de procesamiento. La salida del estimador en realidad es un número, ¿ok? Ese número es totalmente, quien lo entiende es el propio manejador. Entre más bajo sea ese número, indicaría que la sentencia es más barata, ¿no? En cuanto a costos de procesamiento. Entonces, este estimador lo que hace es que genera el costo aproximado de cada estrategia, ¿no? Por lo tanto, hay otro componente. Entre ellos dos se están comunicando. Este tercer componente, que se le conoce como generador de planes de ejecución, genera una solución. Entonces le dice, a ver, estimador, quiero que me digas cuál sería el costo de esta propuesta. ¿Ok? Y genera varios, ¿no? Entonces, no, ¿sabes qué? Fue muy alto. Entonces voy a generar otro plan y ver si baja el costo. Entonces, entre ellos dos están generando propuestas y calculando costos para al final determinar cuál de todas las propuestas que se generaron es la menos costosa. ¿Ok? La propuesta menos costosa se le conoce como plan de ejecución ganador, que va a ser aquel que, bueno, ya va a ser el que se va a usar para ejecutar una consulta. ¿Ok? ¿Cómo se calculan estos costos? Gran parte de la responsabilidad para calcular estos costos son las estadísticas. ¿Ok? Estas estadísticas son las que influyen muchísimo en el cálculo de ese costo. Ahora, todo esto se hace obviamente sin ejecutar la consulta, ¿no? Son cálculos, son estimaciones para determinar los costos que va a implicar procesar una consulta. ¿Ok? Entonces, básicamente esos son los componentes de un optimizador centralizado. Si hacemos un poco de zoom en lo que sería el concepto del estimador, este componente de aquí en medio, básicamente veríamos algo como esto. El estimador recibe varias entradas, como pueden ver, tiene varias variables de entrada y tiene una sola salida, que es el costo total. ¿Qué variables intervienen? Conceptos como selectividad, costos de recursos, cardinalidades, estadísticas y el plan de ejecución. El plan de ejecución es importante porque con base a todas las actividades que traiga el plan, se calcula el costo. ¿Ok? Ya más o menos ustedes conocen, ¿no? ¿Qué es una cardinalidad? Ya saben, ¿no? Cardinalidad se refiere a número de registros de una tabla o número de registros que se obtienen al aplicar una operación de join. Costo de recursos se refiere a cuánto procesador, cuánta memoria, sobre todo los costos se enfocan a procesador, a disco, y en el caso de una central, de una distribuida, obviamente, a los costos de transmisión, ¿no? De comunicación. La selectividad, ¿cómo la podríamos entender? Como algo así como la vida real, ¿no? Cuando dicen que una persona es muy selectiva, ¿qué diríamos? ¿Qué características tiene esa persona? Aparte de ser media payasona, ¿no?
Que tiene muchísimos filtros. Que tiene muchísimos filtros, ¿no? Que, por ejemplo, no tiene amigos, ¿no? O sea, para que alguien sea amigo de esa persona, tiene que cumplir con un checklist así impresionante, ¿no? Es cuando tenemos una alta selectividad, ¿no? Y si es una alta selectividad, implicaría que el número aproximado de registros que se obtendrían, ¿cuánto sería? Si tenemos una consulta muy selectiva. Muy poco. Muy pocos, ¿no? Tendería a ser 0. Entonces, pero ahí hablaríamos de que nuestra selectividad está aproximándose al número 1. O sea, una alta selectividad. Normalmente la selectividad se mide en términos de rangos, ¿no? Selectividad entre 0 y 1. Y si tuviéramos una selectividad que tiende a ser 0, ¿qué significaría eso? ¿Seleccionamos nada? Exacto, que los filtros o son muy abiertos o simplemente no existen. Es una selectividad muy baja. Por lo tanto, el número de registros que se obtendrían, ¿cuántos serían? ¿Ninguno? Serían muchos, ¿no? Exacto, más bien serían prácticamente toda la tabla. ¿Ok? Entonces, el estimador también detecta eso. Si la consulta SQL es muy selectiva, ¿no? El nivel de selectividad influye mucho para determinar el costo. Entre más selectiva sea la consulta, están de acuerdo que cómo debería de ser el costo, mayor o menor. Mayor. Menor, ¿no? Menor. Porque si la consulta es muy selectiva, significa que va a seleccionar Encontrar muy los pocos menores registros posibles, ¿no? Exacto. Por lo tanto, el costo va a bajar. ¿Ok? Entonces, esa variable también la detecta el estimador para calcular el costo. Obviamente, entre más selectivas sean nuestras consultas, ¿qué es lo que a veces hacemos cuando queremos buscar un dato? No sé si les ha pasado. Nos da flojera poner predicados y que ponen, se lee asterisco from tabla. Y manualmente ahí vamos filtrando, ¿no? Entonces, ya en un sistema productivo no nos podemos dar ese lujo. Siempre hay que tratar de lanzar consultas a la base lo más selectivas posibles, ¿no? Con una selectividad lo más grande posible, para tratar justamente de reducir registros y por lo tanto reducir costos. ¿Ok? La cardinalidad, obviamente decíamos, es muy importante. No es lo mismo lanzar una consulta sobre tablas que tengan cardinalidades muy grandes a tablas que tengan unos cuantos registros. Y el costo de los recursos, les decía, se mide básicamente en unidades de trabajo, uso de disco, uso de procesador y de memoria para ver qué tanto se van a gastar los recursos. Dentro de la cuestión de la selectividad y la cardinalidad es donde se utilizan las estadísticas. Por ejemplo, y otra cosa que son los famosos histogramas. ¿En alguna materia llegaron a ver lo que era un histograma? En estadística, ¿no? Estadística. Y que a lo mejor dirían, ¿esto para qué rayos lo voy a usar en la vida? ¿No? Bueno, los histogramas, aunque ustedes no lo crean, se utilizan en las bases de datos. Ok, más adelante vamos a ver para qué. Bien, entonces, a nivel general, esto es el optimizador. Ahora, vienen los planes de ejecución. Este es un tema muy importante. Todo buen ingeniero que se diga ser especialista en bases de datos debería de aprender a saber qué. Debería de aprender a leer los planes de ejecución. ¿Ok? Este es un punto vital cuando queremos optimizar consultas, ¿no? El plan de ejecución básicamente es una secuencia de acciones que me dice lo que va a hacer el manejador para procesar una consulta. Algo también de lo importante que me dice el plan es qué tan costoso es cada una de esas acciones. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros para detectar, oye, ¿sabes qué? Esta consulta está muy lenta, ¿ok? ¿Pero por qué? ¿Ok? ¿Por qué se está tardando tanto la base de datos? ¿En qué punto se está atorando, no? ¿O en qué etapa o qué provoca que la sentencia esté lenta? El plan de ejecución nos va a dar esa respuesta. ¿Okay? Puede ser que algunos pasos estén bien, puede ser que se esté atorando en un paso en particular. Entonces, el detectar eso nos va a dar mucha
visión en cuanto a qué podemos hacer para corregir el problema. ¿Ok? Entonces, vamos a ver conceptos asociados a plan de ejecución. Primero, bloque SQL. Bloque SQL, digamos, aplica sobre todo cuando tenemos una sentencia con subconsultas. Cada consulta que esté entre paréntesis dentro de otra es un bloque SQL, ¿no? Entonces, cuando en una sentencia existen múltiples tablas, el generador, también otra cosa de lo que hace en el plan de ejecución, se determina cuál es el orden más adecuado para hacer joins, ¿no? Recordarán de su curso de bases 1, si tienen una consulta con 5 joins, ustedes pueden hacer la liga en orden diferente. Y nosotros realmente nunca nos preocupamos por ponerla en un orden, ¿no? Siempre nos dice, pues es que da lo mismo si empiezas de aquí para allá que de allá para acá. Pero aquí ya en el plan de ejecución ya es muy relevante, ¿no? El desempeño de la consulta puede bajar o disminuir si se usa un orden incorrecto. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora, otro concepto. Para poder hacer la recuperación de datos, un plan de ejecución incluye varios métodos de acceso a los datos, que en terminología en inglés sería como un access path. El método de acceso, básicamente, vamos a ver que hay varios métodos para acceder a los datos. Ok. No nada más es leer datos de una tabla, sino hay varias maneras, ¿no? Unas más eficientes que otros. Otro concepto es qué estrategia se va a usar para implementar un join. Se menciona aquí el join porque el join es una de las actividades o de las tareas más costosas que hace el manejador. Por lo tanto, es muy importante también revisar que la estrategia para hacer el join sea la más adecuada, ¿no? Hay varios algoritmos que también vamos a revisar. El tipo de join, si es un inner, si es un outer, también implica mucho en el desempeño. Aquí la verdad no me voy más allá del inner porque es demasiado material por revisar, no nos daría tiempo en el semestre, entonces lo dejamos solamente a nivel de inner join, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta tabla, como pueden ver, es un resumen de los métodos de acceso para poder recuperar un dato. Ustedes pensarían que la única forma de recuperar un dato del disco sería leyendo a través de una tabla, ¿no? O sea, leyendo los datos de una tabla. La verdad es que hay más métodos, ¿no? Como pueden ver aquí, estos son todos los métodos que puede aplicar un manejador para recuperar un dato de la forma más eficiente posible. Por ejemplo, uno de lo muy sencillo de entender, ¿qué entenderían por un full table scan? Que cuando la base intente buscar un dato, va a tener que buscarlo en toda la tabla. Y para poder buscarlo en toda la tabla necesita cargar todos los datos a memoria. Ok. Entonces, vamos a ir revisando prácticamente todos los métodos de acceso los vamos a revisar. Los únicos que no vamos a revisar son estos últimos de aquí. O sea, vamos a llegar hasta acá, hasta index join scan. Y ya de aquí para abajo estos ya no los vamos a ver. ¿Ok? Entonces, estos que les estoy marcando son básicamente cuando tenemos otro tipo de índice, los índices bitmap. Aprovechando esto, se supone que en bases 1 vieron índices, ¿cierto? Y les platicaron que había dos tipos de índices que se utilizan mucho en la industria. ¿No? Los árboles B, ¿no? Ajá, los índices B-tree y los índices bitmap. Los índices bitmap se utilizan mucho en data warehouses y los índices B-tree se utilizan más en bases transaccionales. No confundirlos con árboles binarios ni nada de eso, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de índices que existen, que se utilizan más en las bases de datos relacionales, ¿no? Entonces, como los índices de tipo B-tree son todos estos,
solamente vamos a llegar a este nivel. ¿Ok? No nos vamos a meter con los bitmap nuevamente porque pues es demasiado, ¿no? Y los más representativos pues son los bitmap, perdón, con los árboles B-tree. ¿Ok? Más adelante vamos a platicar de los índices en caso de que no los hayan visto, ¿no? En su curso de bases 1. Bueno, hay otros métodos de acceso que es cuando las tablas están en clúster, ¿no? Que nada más para que se queden con la idea, ¿qué es un clúster de tablas? En el caso, por ejemplo, de Oracle maneja lo que se llama hacer un clúster de tablas, que no es otra cosa más que un conjunto de tablas que comparten columnas en común. Ustedes dirían, pues la mayoría, ¿no? Con las foráneas, pero no es tanto esa idea, ¿no? Aquí la idea es más que nada columnas que comparten, que tienen exactamente los mismos datos, ¿ok? Pero lo que hace la base de datos a nivel es, en lugar de tener copias de los datos en cada tabla, reutiliza la copia, ¿ok? Normalmente no es una copia, reutiliza los datos. O sea, almacenan en el mismo bloque de datos, ¿ok? O sea, esta característica permite que se requiera leer un solo bloque de datos para diferentes tablas, ¿ok? En lugar de tener copias, tienen una sola y de ahí todas las tablas utilizan los datos. Eso es un clúster de tablas, ¿ok? Y como les comentaba, los métodos de acceso bitmap y B-tree son Profe, los que se utilizan más. Sí, entonces es como que toman una tabla de referencia y de ahí trabajan con ella. no a nivel de tabla, sino a nivel de data file. Ajá. Haz de cuenta que tus datos comunes están en un mismo archivo. En un solo archivo más bien, en uno solo. Y de ahí lo referencian todas las tablas que tengan, que apunten a esa columna. Ah, ¿Ok? Ese sería un sí. clúster. ¿Sí? Muy bien. Otra de las cosas que se hacen en el plan de ejecución es, como les comentaba, ver el orden en el que se van a ejecutar los joins, ¿no? Hay toda una teoría de las características del orden de ejecución de un join. O sea, puede ser de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o puede ser mezclado, ¿no? Como lo pueden ver aquí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí están haciendo primero el join entre tabla 1 y tabla 2 y el resultado hacen join con T3. El resultado de eso hacen un join con T4 y así hasta el final. Aquí vean que es al revés. Aquí se empieza en lugar, otro orden podría ser que en lugar de empezar con T1 y T2 empezamos con T3 y T4. El resultado hacia T2 y finalmente con T1. O sea, en sentido inverso, ¿no? Y otra opción pues sería hacerlos todos en desorden, ¿no? Dependiendo de lo que más convenga. Entonces, esto es otra cosa de lo que decide también el optimizador. En cuanto a los joins, les decía, vamos a ver estas 4 técnicas que se utilizan para ejecutar un join, ¿no? Igual en bases 1, ¿no? Nos decían que el join es igual a la selección de un producto cartesiano, pero la realidad es que si hiciéramos eso en producción o en la práctica sería muy, muy ineficiente. Estos 3 algoritmos que les estoy marcando son los que más se utilizan en la industria para ejecutar joins, ¿no? En las bases de datos. ¿Alguien había escuchado de esto en alguna otra asignatura? No. Nested Loop, Hash Join y Sort Merge Join. O sea, es importante que ustedes como pues, especialistas, ¿verdad? De base de datos sepan cómo en realidad se procesa un join, ¿no? Cómo se implementa. Entonces eso también vamos a revisar. Les comentaba, los tipos de joins también influyen, pero bueno, para efectos del curso nada más nos vamos a quedar con inner joins. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer entonces un ejemplo para presentarles lo que es un plan de ejecución. ¿Ok? Entonces, otra de las cosas que también hace el optimizador, como hemos platicado con lo de la selectividad, es tratar de ejecutar primero operaciones join para saber en qué orden sería adecuado lanzar un join. Una de las heurísticas que utiliza el manejador es analizar si en la consulta SQL hay un join que me produciría lo más un registro. ¿Ok?
¿Cómo detectaríamos eso muy fácil en una consulta? Cuando tengamos por ahí constraints unique o constraints de tipo primary key. Miren, por ejemplo, esta sentencia, este predicado que ven aquí es para el optimizador, es de lo que más le gusta. ¿Por qué? ¿Qué les dice este predicado nada más así solito? Que solo hay un registro, ¿no? Exacto. Y esta columna es la llave primaria de una tabla. Y si tenemos la igualdad con la llave primaria, ¿qué implica? Que ¿cuántos registros a lo más vamos a obtener? Uno. Entonces, ¿están de acuerdo que el manejador va a intentar qué pasa si en la tabla tengo joins con otras tablas y en una de ellas es empleado? ¿Cuál creen que va a ser el join que primero va a lanzar? El empleado. Un join que incluya empleado. ¿Por qué? Porque si de entrada ya estoy filtrando con uno, hacer un join con un registro es muy barato. Entonces, una de las cosas que primero trata de hacer los manejadores es buscar si hay condiciones como estas. ¿Ok? Entonces, por eso les comentaba, entre más selectiva sea la consulta, el costo va a tender a ser menor. Entonces, de ahí que, pues, tratemos de que sean así, ¿no? Digo, no siempre vamos a poder hacer esto, ¿verdad? Pero si se puede, pues, qué mejor. La idea de bloques que les comentaba hace rato, un bloque SQL no es otra cosa más que una sentencia select con subconsultas. En este caso, ¿cuántos bloques hay? Un primer bloque que sería la consulta interna y un segundo bloque que es la externa. ¿Ok? Aquí se justifica un poco, o aquí tienen la razón por la cual en algunas veces se acuerdan que les he platicado que si la consulta tiene menos subconsultas para el optimizador es mejor. ¿Por qué razón? Si ustedes le lanzan una consulta hacia el optimizador, lo que se va a hacer es que va a intentar optimizar por separado primero esta y después la de afuera. ¿Ok? Existen dos bloques SQL. Por cada bloque el optimizador va a generar un subplan de ejecución y cada subplan es optimizado de manera separada. El problema aquí que se puede generar es que el tener dos planes de ejecución para una sola subconsulta no es del todo óptimo, ¿no? Porque puede haber casos en donde si llegáramos a juntar esos dos planes pudiéramos simplificar. ¿Ok? A lo mejor aquí hay filtros que si los juntamos con los filtros de la de arriba, podemos hacer una sentencia más eficiente. Y hay veces que eso el optimizador no lo alcanza a cachar. ¿Ok? Hay veces que sí, hay veces que logra deshacer esta subconsulta y junta todo. O sea, justamente aplicando las reglas de equivalencia que vimos, ¿no? Pero hay veces que no. Entonces, para nosotros, ¿qué sería lo más recomendable? Tratar de evitar esto para que le demos más chance al optimizador en hacer su trabajo. ¿Ok? Entonces, a nivel general, ¿no? La selección del mejor plan de ejecución, ¿de qué depende? De la forma en la que se escribe la consulta, y aquí quién tiene la culpa si no la escribe bien, pues el ingeniero, ¿no? Si el ingeniero escribe SQL mal hecho, pues le vamos a pegar al desempeño. El tamaño de los conjuntos de datos, bueno, eso ya no depende de nosotros, ¿no? Ya depende de qué tan grande sea la base. Las estructuras de acceso a datos existente, esto si es parte de nosotros es la responsabilidad. ¿Por qué? Dentro de estas estructuras vamos a ver que hay dos fuentes muy importantes y básicas de donde se sacan los datos. ¿Cuáles creen que sean? ¿De dónde extraemos datos en una base? ¿De qué objetos lógicos extraemos datos? ¿Disco? No, disco sería algo físico. Sí. ¿De las tablas? De las tablas, pero hay otro. ¿De los índices? Registros. De los registros es parte de la tabla, ¿no? ¿Las vistas? Lo acaban de decir, de los índices. De las vistas, al final de cuentas, están de acuerdo que la vista, los datos al final de cuentas provienen ¿de dónde? De tablas, ¿no? O sea, en realidad de los objetos de donde sacamos datos para procesar una consulta, o es de una tabla o también de los índices.
A veces los índices se nos olvidan y los índices juegan un papel bien importante para generar planes de ejecución óptimos. ¿Ok? Otra cosa que también va a considerar los recursos existentes, cuánta memoria, cuánto procesador. Por ejemplo, si tenemos una base de datos con un montón de memoria, pues el manejador la va a usar con tal de ahorrar tiempo. ¿Ok? Entre más memoria tengamos, pues entonces vamos a tener también buen desempeño. Pero si tenemos pocos recursos, el optimizador va a tener que cambiar su estrategia para minimizar costos. Eso pues obviamente ya no depende tanto de nosotros, ¿no? A veces no podemos decir o ponerle una cantidad ilimitada de recursos, ¿no? al sistema, al servidor. Otro punto donde sí tenemos responsabilidad son las estadísticas. Si no hay estadísticas, ¿a quién le echamos la culpa? Si no hay estadísticas actualizadas y correctas, ¿a quién le echamos la culpa? ¿O de quién será? Al ingeniero, exacto, al DBA. Si el DBA no cuida que las estadísticas de la base estén al día, entonces vamos a provocar que los planes de ejecución de las sentencias no sean eficientes. Entonces, ¿qué puntos de los que vimos aquí le corresponden al INGE? La forma en la que se escribe la consulta, las estructuras de acceso existentes, porque si el DBA no genera los índices correctos, pues va a fallar. Los recursos, pues no tanto, y las estadísticas. Entonces, esos 3 puntos son los que tenemos que aprender a siempre cuidarlos, ¿no? Para que nuestras consultas se procesen de forma eficiente. Por ponerles un ejemplo, miren, algo muy sencillo. Suponer que se desea obtener a todos los empleados que son managers. La única condición que tenemos es que el empleado sea manager. Si las estadísticas indican que el 80% de los empleados son managers, el optimizador seleccionaría un full table scan. Es decir, ¿sabes qué? Me va a salir más barato cargar todos los datos a memoria que hacer uso de un índice. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si las estadísticas me dicen que solo el 5% de los empleados son managers? ¿Qué va a hacer el manejador? En lugar de cargar toda la tabla, va únicamente a acceder a un índice. La analogía con el libro, ¿no? Que siempre les hago en bases 1. Imagínense que tienen un libro de 3 páginas y tienen un índice. ¿Qué seguramente van a hacer ustedes? Pues el índice ni les va a ayudar tanto, ¿no? Si nada más son 3 hojas, el índice, ¿qué les va a decir? 1, 2 y 3 y ya. Entonces, ¿qué harían? Pues mejor leen las 3 paginitas y ya, ¿no? Acaban y se ahorran leer el índice. Lo mismo ocurre aquí. Si se van a consultar la gran mayoría de los datos de una tabla, pues entonces mejor cargo toda la tabla y me evito de estar haciendo procesamiento extra con un índice. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que las decisiones que puede tomar el manejador pueden ser bien drásticas. Y eso puede ser la diferencia entre que una consulta se tarde segundos en procesarse o que se tarde horas. ¿Ok? Bueno, entonces voy a irme directamente a la generación de plan de ejecución y ya sobre el diagrama vamos viendo lo que contiene. Lo primero que tenemos que aprender es, si ustedes quieren crear un plan de ejecución de una sentencia, se utiliza la instrucción explain plan. Todos los planes de ejecución en la gran mayoría de los manejadores se guardan, el resultado del plan de ejecución se guarda en una tabla, como todo en una base de datos, ¿no? En el caso de Oracle, por default, esa tabla se llama plan table. Y esa tabla por default es reutilizada por todos los usuarios. Podemos, si queremos nosotros, hacer que sea privada por cada esquema, ¿no? Si queremos hacer eso, podemos crearla y ya la base de datos, en este caso en Oracle, ya trae el script que genera la tabla. Si tienen chance, si tienen curiosidad, un día échenle un ojo a ese script SQL y ahí van a ver la definición de la tabla, ¿no? Bueno, ahora, ese es un punto. Ahora, para mostrar o desplegar el plan de ejecución, como normalmente es una secuencia de
actividades se puede representar de distintas formas. Entonces también la propia base de datos trae unos archivos de utilería que me permiten darle formato a toda esa información para que la podamos leer de forma más sencilla. Obviamente hay muchas herramientas, por ejemplo, hay paquetes de PLSQL que te personalizan el plan de ejecución para que se te haga muy amigable, ¿no? Se haga muy amigable al usuario. Inclusive SQL Developer y otras herramientas gráficas les muestran el plan de ejecución con dibujitos, ¿no? Con iconos y todo eso, entonces para que sea más sencillo. Pero aquí en nuestro curso, como todo buen ingeniero, ¿cómo vamos a visualizar los planes de ejecución? La línea de comandos, ¿no? O en la terminal, nada de dibujitos ni nada, ¿no? Porque luego se acostumbran y si no les ponen sus dibujitos, no entienden. Y no siempre tenemos esas herramientas, entonces hay que aprender a hacerlo de la forma más artesanal posible, ¿no? ¿Alguien iba a preguntar algo? No, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer entonces el siguiente ejemplo. Miren, para ilustrar este tema, vamos a considerar ya un nuevo conjunto de tablas. ¿Qué les recomiendo? En alguna de sus dos PDBs que ahorita tienen en sus ambientes, carguen, ejecuten los scripts de esto. En su carpeta de tema, hay un zip, me parece, que se llama control médico. Y ese zip trae todo lo necesario. O sea, trae la definición de las tablas y también hace el poblado. Hay unas tablas grandes, por ejemplo, hay unas tablas que tienen como 10,000 registros, una cosa así. Ahí vienen todos los scripts. De hecho, aprovechando que tengo aquí, pues la pantalla, ¿verdad? Si ven aquí mi navegador de archivos, aquí en el tema 5, van a ver una pantalla como esta. Cuando descompriman el zip van a ver esto. Entonces, viene aquí también el modelo en RStudio, vienen todos los SQLs, nada más tienen que ejecutar 3. Los demás lo invocan a los otros en el mismo orden. Primero crea el usuario, el segundo crea las tablas y el tercero hace el poblado de datos. En el poblado de datos, como pueden ver aquí, invoca a todos estos scripts que tienen datos. Entonces, se fijan, por ejemplo, la tabla paciente tiene 15,000 registros, ¿no? La tabla médico tiene 5,000, más o menos. La tabla cita tiene 20,000 y la tabla receta también tiene 20,000. ¿Ok? Entonces, con esos datos podemos estar jugando muy bien para este tema. Entonces, la recomendación sería instálenlo y todos los ejercicios que vayamos haciendo, de hecho, la serie de este ejercicio, pues la pueden la pueden resolver con estos mismos ejercicios. ¿De acuerdo? Bien, entonces... Profesor, perdón. Sí, dime. Dijo que nada más lo cargáramos en cualquiera de las dos PDBs que ya tenemos, ¿verdad? Así es, porque sí, esta no es una base distribuida. Acuérdense que ahorita la primera etapa es verlo centralizado. Cuando lleguemos a la parte de distribución, ahí sí ya vamos a usar los dos nodos. Ahorita es nada más para entender la parte centralizada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a suponer que ya tenemos todo creado y vamos a plantearnos que queremos ejecutar esta instrucción. La manera de generar un plan de ejecución es la que les voy a mostrar a continuación. Digamos, hay dos formas de hacerlo. Bueno, hay más bien varias formas de hacerlo. Vamos a usar aquí la más básica posible. ¿Ok? Y nada más les muestro una de ejemplo. Una manera de hacerlo es la siguiente, vean. Pongo la instrucción explain plan y puedo asignarle un ID a la consulta. Por ejemplo, set statement ID S1 es nada más una etiqueta para identificar a una consulta y luego le pongo for y después viene la consulta. ¿Qué está haciendo esta consulta? Está mostrando, ¿qué ven aquí? Los nombres de los médicos, las fechas de sus citas, ¿no? O sea, cuántas citas tiene un médico
en un determinado consultorio. Entonces estamos haciendo aquí un join con un filtro, ¿no? Ya que ejecutamos esto, la base de datos me va a decir, ok, el plan de ejecución ya fue, ya se realizó, ¿no? Y ahora vendría la siguiente etapa que es visualizar el plan de ejecución, ¿no? ¿Cómo lo visualizo? Una manera de hacerlo la siguiente. Pongo, esto nada más estoy configurando para que se muestre, se visualice bien en la pantalla. Setline size es el tamaño de la línea de 100. Y la manera de decirle a SQL que, perdón, a la base de datos que me muestre el plan es select plan table output. Esa es la instrucción. From table, y aquí le paso, me apoyo de un procedimiento almacenado que se llama display, que está en este paquete. ¿Y qué parámetros le paso a este procedimiento? El primero sería el nombre de la tabla donde se guardan los planes de ejecución. El segundo parámetro, ¿qué es? ¿Qué observan? El fragmento. No. ¿Cómo se nombró la consulta? La etiqueta con la cual bautizamos a la consulta. Y el último es typical, significa qué tanto detalle quiero que me muestren el plan de ejecución. Puedo obtener planes de ejecución bien detallados con un montón de instrucciones que me dicen a nivel muy, muy fino qué es lo que está haciendo el manejador. O puedo hacerlo no tan fino, que sea el typical. El typical es normalmente lo que más se utiliza. O sea, no está tan detallado, pero el detalle que trae es muy útil. ¿Ok? Entonces, cuando ejecutamos esto, el manejador me va a mostrar una cosa como esta. Entonces, les presento un plan de ejecución. ¿Alguien había visto algo como esto? No. Algunos sí, otros no. Sí. En avanzadas, ¿no? En avanzadas ahí se ve. Pura potencia. Pura potencia, ¿verdad? Bueno. Ahora, yo os preguntaría, ¿entienden lo que dice aquí? Sí. Pues más o menos, ¿no? Se dan una idea, pero vamos a entender cómo se lee un plan de ejecución, ¿no? Entonces, observen, ¿qué cosas son las que nos interesa de un plan de ejecución? Bueno, antes de pasar a ello, nada más quiero comentarles. Esta es la forma larga de cómo se muestra el plan de ejecución. Una forma corta sería, me voy a adelantar un poquito aquí otro ejemplo, que sería como, déjenme ver, como este. Una forma más corta sería únicamente pongo explain plan for y no le pongo ninguna etiqueta a la sentencia, tal cual la sentencia directa. Y para mostrarlo, lo único que pongo es esto, ¿no? Select plan table output from table y le paso el procedimiento sin ningún parámetro. Aquí lo que ocurre es que se toman valores por default. ¿Cómo sabe el manejador que me va a mostrar el plan de ejecución para esta consulta? Porque me toma la última sentencia que se ejecutó. Esto no funcionaría si tuviéramos muchos usuarios conectados a la vez y estuvieran haciendo consultas. Ahí sí tendremos que usar la forma larga. Pero si conocemos que somos un usuario nada más y que estamos usando la tabla plan table por default, entonces podemos, y queremos el nivel típico, que son los defaults, entonces se simplifica, ¿no? Nada más con que escribamos esto. Bueno, entonces me regreso y checamos. ¿Qué contiene el plan de ejecución? Bueno, miren. De entrada, me dice, tiene varias columnas. Uno es el ID de la actividad que va a hacer. Cada uno de los renglones implica algo que va a hacer la base de datos para resolver la consulta. Por lo tanto, esta sentencia SQL que acabo de proponer va a requerir de prácticamente cinco acciones, ¿no? Para poderse ejecutar. Primer punto importante, el orden de ejecución no tiene nada que ver con este ID. Ok, no se confundan, no significa que primero se ejecuta el select statement, luego el nested loop, no. En realidad, la primera
operación que se va a ejecutar es la que está más anidada. Se fijan aquí hay como un cierto anidamiento, una especie de instrucciones anidadas. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que están más a la derecha? Están de acuerdo que son la 3 y la 4. Sí. Ok, entonces la 3 es la que se va a ejecutar primero y después la 4. Y después así nos vamos hacia afuera. Ok, ese es un primer punto. Ahora, tenemos que aprender qué significan cada una de estas operaciones, que es lo que tenemos que ver más adelante. La siguiente columna me dice el nombre, es decir, el nombre de la fuente de datos de donde se van a extraer justamente los datos, ¿no? Nótese que dijimos hace rato que aquí típicamente vamos a tener dos fuentes. ¿Cuáles pueden ser? O una tabla o un índice. Cuando se trate de un índice, aquí me pone, en algunas ocasiones me pone el nombre del índice, más bien me pone aquí el nombre del índice o el nombre de la tabla. ¿No? Por ejemplo, aquí está usando, ¿qué tablas? Está usando la tabla médico, está usando el índice de la llave primaria de médico y la tabla cita. En la siguiente columna es interesante también porque me dice un número estimado aproximado, no siempre es el real, de los registros que se estarían obteniendo en cada paso. Aquí valdría la pena tener cuidado con esto, ¿no? Si lanzamos una consulta y me sale aquí una barbaridad de registros, ¿no? O sea, 50,000, 100,000, entonces, ¿qué pueden ahí inferir ustedes? Que su consulta no está tan selectiva, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera pudiéramos reducir esos registros, ¿no? Entre menos registros tengan aquí nuestras actividades, mejor. Hay veces que no se puede, pero bueno, si se puede hay que tratar de minimizar. La siguiente columna también es interesante porque me dice la cantidad de memoria en bytes que se están ocupando para cada paso. Se fijan aquí son poquitos, ¿no? Inclusive aquí, miren, se gasta 35 bytes, pues no es nada. Inclusive, ¿no? 1100 bytes no es nada, ¿no? Es muy poquito. No llega ni a un K, ¿no? Entonces, estamos bien. El problema es cuando tengan unos numerotes aquí bien grandes, entonces ahí sí, aguas, ¿no? El porcentaje del procesador también nos puede dar una idea clara de qué porcentaje del procesador se está usando. ¿Ok? Del lado derecho se muestra el porcentaje. No crean que es este. Es el del lado derecho. Nótese que en esta máquina el porcentaje ni siquiera llegó al 1%. O sea, es una consulta pues bastante buena, ¿no? No hay problema. El costo de este numerito que ven aquí es el costo que les platicaba del estimador. Estos son los costos que ya que se generarían al ejecutar la consulta. O sea, en general el costo total es 51, ¿no? Obviamente hay costos más bajitos porque lo hace por actividad, pero el costo total sería el que se muestra arriba. ¿Ok? No hay como un referente, no hay una referencia para decir si 51 es bueno o malo. Aquí la única referencia es que entre más bajos sean, entre más tiendan a cero, pues es un costo menor. Y una aproximación del tiempo. ¿Cuánto tiempo se estaría tardando la base de datos en procesar la consulta? ¿Ok? Entonces también les puede ser un indicativo para ustedes, ¿no? Si les sale aquí unos tiempos de unas 2 horas, pues olvídenlo, ¿no? O sea, es mucho. Bueno, ¿qué más nos da el plan de ejecución? Abajo nos da información adicional. Estos asteriscos que ven aquí significa que hay más información abajo, ¿no? Que, más adelante vamos a ver qué significan. Por ejemplo, aquí me dice que se está aplicando un predicado, ¿no? Para obtener datos. Igual acá, ¿no? Se está aplicando este predicado sobre todo para la parte del join, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Por No. qué? Perdón. ¿Por qué la operación 4 del índice no tiene ningún costo? No tiene ni siquiera un byte de uso. Aquí. Ajá. Lo que pasa es que aquí estás accediendo a un índice. Y normalmente los índices, bueno, como son estructuras relativamente pequeñas,
¿no? Aquí realmente se mide un poco, se refiere un tanto a la longitud de la memoria que ocuparían los registros que se obtienen. Ah, Ajá, no tanto a nivel de las llaves de los índices. ok. Ok, aquí se mide un poquito más, por ejemplo, estos 17 registros equivalen a cuánto en memoria, ¿no? A 1105 bytes. Entonces en el índice no aplica tanto porque no son registros como tal. Ah, Te lo ok. pone como rows, pero en realidad son las entradas del índice, ¿vale? Por eso aquí. Y en el costo de 0, bueno, realmente porque ni siquiera alcanza a elevarse a 1, ¿no? Ok. De hecho, esta, la 4, es una de las operaciones más baratas, que es un acceso único al índice. ¿Ok? Que lo vamos a ir viendo un poco más adelante. ¿Alguien iba a preguntar otra cosa? ¿No? Ok, No. entonces, ya que analizamos todo esto que les dije, es todo esto que ven aquí. Entonces, ahora lo que vamos a empezar a revisar a detalle son los métodos de acceso, o sea, entender qué significa cada uno de estos, ¿no? Cada uno de estos renglones que ven aquí. Algunos de ellos tienen que ver con métodos de acceso, como son la 3 y la 4, son métodos de acceso, pero el 1 y el 2 se refieren a la técnica que se va a usar para procesar un join. Esta consulta trae un join aquí. ¿Ok? Entonces, ahora, esto es un ejemplo bien básico, ¿no? Dejen que lleguemos a las consultas distribuidas y entonces ahí sí es donde se pone la cosa más interesante, ¿no? Ahora, si este es un plan que nada más tiene un join, ahora imagínense una consulta que tiene como 5 o 6 tablas, ¿no? ¿Cómo se verá el plan? No, bueno, una cosa bastante pesada. Entonces, vamos a ver. Métodos de acceso, ¿no? Métodos de acceso a datos. En inglés se utiliza mucho la terminología como access paths, ¿no? Entonces, como les comentaba, tenemos dos tipos de acceso: o accedemos a un índice o accedemos a una tabla. ¿Ok? Para entender esto, vamos a ver qué es lo que recuperamos de un índice. O sea, ¿por qué un índice me sirve para agilizar el procesamiento de una consulta? Cuando, si recordarán esos cursos de bases 1, o si no lo vieron, bueno, este es un punto que puede ayudarles para entenderlo. Todo índice, independientemente de su tipo, si es un árbol, si es un bitmap, está formado por dos elementos. Podemos visualizar a un índice como una pareja, ¿no? Una pareja de valores. Y un elemento sería la etiqueta y el row ID. ¿Qué es eso del row ID? ¿Alguien recuerda? Es una referencia que se tiene, ¿no? Para accesar al dato. Ajá. En los Es data decir, files. exacto. En los Una data, manera sencilla de entenderlo es correcto. El row ID es una cadena de hecho, se los voy a poner por aquí, deben andar. Bueno, creo que por ahí anda, pero ahorita que lo encuentre. El row ID es una cadena de 18 caracteres en el caso de Oracle. Y esa cadena me indica a nivel general la ubicación exacta donde se encuentra un registro en la base de datos. Una analogía sería como un libro, ¿no? Si ustedes buscan, por ejemplo, la palabra Juan en el libro, y si se van al índice que está hasta atrás, el índice les dice los números de página, ¿no? Donde se encuentra esa palabra. El row ID sería algo del estilo. El row ID me dice, mira, si tú sigues esta dirección, vas a encontrar el registro. Y ese método de acceso se le conoce como el método más eficiente que puede existir, porque ya me lleva directo al dato. Y solamente, y la cantidad de lecturas a disco es mínima. O sea, hay veces que con una sola lectura puedo traerme un bonche de registros, entonces no necesito hacer tantas lecturas a disco. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. Cuando se consulta una sentencia SQL, están de acuerdo que el manejador, ¿qué trataría de sacarle al índice cuando lo consulta? Los rows IDs. Los row IDs. Entonces,
Entonces, eso es un concepto bien importante que siempre hay que tenerlo en mente. El manejador, cuando haya índices o cuando los pueda usar, va a tratar de usarlos. ¿Por qué? Porque el índice le van a indicar, le van a decir, mira, en estos row ID se encuentran los registros que estás buscando. Por lo tanto, ya no tiene que andar buscando a los registros en todos los archivos de la base de datos. Es como el ejemplo, ¿no?, de la aguja y el pajar. Si ustedes les dieran las coordenadas de dónde se encuentra la aguja en la habitación, pues están de acuerdo que la encontrarían súper rápido. Entonces, por esta razón, el acceso a índices es bien importante en cuanto a procesamiento de consultas. Ok, ahora, ya dependiendo del tipo de índice, es la manera en cómo se accede. Pero a nivel general, todo índice tiene estos dos elementos. El row ID, que sería la ubicación donde está el registro, y la etiqueta. Ahora, ¿a qué me refiero con etiqueta? Me refiero a los valores de la columna indexada. Por ejemplo, en este caso les estoy mostrando un extracto de la columna email que fue indexada. Y entonces está el índice, tiene el mapeo entre el row ID y los valores de los correos. ¿Ok? Entonces, eso es la idea de los row IDs y de los índices. Si quieren más información, aquí les puse una liga en donde les explica más a detalle lo que es un row ID y lo que es un índice de tipo B-tree. Aquí la vamos a revisar un poco, pero bueno, si quieren más detalle, está esa liga. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, el siguiente sería acceso a tablas. Entonces, tenemos acceso a índices, acceso a tablas. ¿Ok? Los más fáciles son los accesos a tablas porque solamente hay dos básicos, pero acceso a índices hay bastantes, hay como 6 o 7, si no es que más. ¿Ok? Entonces, en cuanto a accesos a tablas, básicamente tenemos dos, que puede ser o el escaneo completo o escaneo empleando un row ID. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí nada más para entender un poquito dos conceptos que necesitamos repasar. Realmente esto es repaso. La clasificación de las tablas, ¿no? Hay un tipo de tablas que se les llama como tablas heap o Heap Organized Table, que es el tipo de tabla por default. ¿Qué significa? Que los registros de una tabla se almacenan en orden, en un orden, sin orden más bien, ¿no? No tienen un orden en particular. Y las otras que son las tablas organizadas basadas en un índice, que los registros cuando se insertan se van ordenando con base al valor de su llave primaria. Y bueno, las tablas externas, que bueno, esas son cuando los datos están fuera de la base de datos, ¿no? Bueno, entonces ya se nos acabó la clase, entonces si quieren le dejamos hasta aquí. El jueves empezamos a ver los métodos de acceso de una tabla. Y después los métodos de acceso de un índice. ¿Les parece? Les recomiendo, bueno, tienen lo para el jueves que dijimos que vamos a revisar la serie 4. Ok, entonces no les dejo otra cosa más que eso. Si pueden, no es obligatorio, pero sería conveniente. Carguen, corran estos scripts en su PDB. Ok, es muy rápido, nada más conéctense a su base, ejecuten los scripts y ya. Porque la siguiente clase vamos a hacer unos ejemplos con estos datos. Entonces, si ustedes me pueden seguir con los ejemplos, pues estaría mejor para que pues se comprenda mejor. ¿Ok? Vale. Profesor, ¿dónde están los scripts? Están ya ya los deben de tener en Drive, aquí en la carpeta de Drive. Ahí viene un zip. Si lo ven, si no, ahorita se las pongo aquí. Profesor, ¿va a subir ya el PDF que estábamos revisando del tema 5 o posteriormente? Fíjense, lo voy a subir nada más que salvo ciertas reservas. La última parte la estoy todavía editando porque como estoy haciendo algunos cambios, puede que cambie, entonces van a tener que, ahorita está así su carpeta, ¿no? Como la ven, nada más tiene el zip. ¿No? Voy a subir
PDF si quieren, por si lo quieren ir revisando, pero voy a cambiar más cosas. ¿Ok? Lo que va a cambiar es de lo último, ¿no? De lo último, sí, de lo que ya vimos, eso ya no. Pero lo que viene más abajo lo voy a cambiar porque por algunas dinámicas, por la cuestión de ahorita que estamos en línea y para que sea un poquito más práctico esto. Entonces nada más hay que estarlo actualizando, ¿sale? Ok. Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Ay, profe. ¿Sale? Cuídense. Luego, profesor. Luego. Bye. Cualquier duda ahí manden correo al grupo. También antes que se me vayan. Los videos de las clases no les estoy avisando, pero esos los estoy subiendo en cuanto se estén listos. Normalmente los subo a más tardar 1 hora después de la clase, para que ahí chequen el canal. ¿Ok? Ok. Bueno, sale. Nos vemos. Bye. Sí, hasta luego. Bye. Hasta luego.